Damos paso ahora al segundo ponente sobre proyectos de arquitectura, Juan José Baena, de EOBA Studio, un estudio de arquitectura fundado en Sevilla en el año 2015 junto a Marta Gómez y Joana Gendrus. Han sido ganadores del Premio del Colegio de Arquitectos de Huelva en 2020, Premio del Colegio de Arquitectos de Sevilla en 2021, Premio del Colegio de Arquitectos de Cádiz en 2022. Han sido nominados al Premio Mies van der Rohe 2022, los FAT 2022 y los del Consejo Superior de Colegios de Arquitectos 2024. Han resultado recientemente ganadores del Premio Revil 2025 al mejor edificio construido en madera de España. Esta jornada está orientada a un modelo eficiente y sostenible y si sumamos la reducción de huella de carbono a la ecuación de la construcción industrializada y tenemos que buscar materiales más amables, tendríamos que entrar en el campo de la madera. Sirva como ejemplo para que veamos que la madera no solamente es el material de los edificios antiguos y tradicionales y que tenemos que introducirlo dentro de la construcción simplemente para rehabilitación y veamos los avances también que nos ofrece. Gracias. Buenas. Pues nada, yo voy a explicar un caso. ¿Se me escucha bien? Sí, eminentemente práctico, o sea, voy a intentar no teorizar nada y voy a contar una historia porque como me voy a centrar en un solo proyecto, pues y es un proyecto bastante particular, no tanto por él en sí mismo, sino por cómo surgió, pues me voy a centrar en eso. El proyecto lo hace mi estudio, que realmente somos un estudio hispano-polaco, porque tenemos trabajo también en Polonia, y lo hicimos con otros arquitectos que se llaman Backpack Architects, que son amigos nuestros, porque es verdad que en nuestra generación, yo creo que eso igual es un poco diferente a las anteriores, que trabajamos mucho en colaboración, nos unimos con otros equipos, hacemos concursos juntos, y eso es muy enriquecedor también. Entonces, bueno, este proyecto en concreto, espérate, me he puesto aquí, pero me voy a poner aquí porque si no, no veo la pantalla. Este proyecto en concreto empezó de una forma extraña porque es un proyecto con promotor privado, lo cual también nosotros veníamos de hacer concursos públicos y sobre todo trabajos para administración. Y en este caso, pues nos llaman unos amigos nuestros que no tenían capacidad en ese momento de hacer el proyecto con un encargo de un promotor privado que quería hacer un concurso, porque había visto una parcela muy interesante y no sabía si comprarla y quería primero tener una propuesta y quería poder elegir, ¿no?, entre varias propuestas. Entonces, pues como con una especie de concurso, invitó a 5 arquitectos y nada, y pues para poder ver un poco las posibilidades. Nosotros, nos dieron creo que 2 semanas para hacer una propuesta, no conocíamos al promotor, nos lo tomamos más como un ejercicio de investigación, ¿no? De decir, bueno, vamos a hacer una investigación tipológica, no para esto porque suponíamos que no iba a salir, sino para un futuro pues, que nos sirviera como aprendizaje. La sorpresa fue que lo presentamos, no tuvimos durante un año ninguna respuesta y al cabo de un año nos llamó y nos dijo que lo iba a hacer. Pero con unas condiciones muy complejas, ¿no? Tenía que poder construirse en 14 meses, un proyecto de 15.000 metros cuadrados, 180 apartamentos y bueno, y tenía que el coste, había que encajarlo también en 17 millones de euros, bueno, había una serie de condiciones. El tema era que, claro, el promotor es verdad que nosotros no lo sabíamos al principio, tenía mucho interés en la industrialización, pero no un interés económico real, ¿no? Porque para hacer un proyecto, una cosa que no sé si se ha comentado aquí, pero que es muy importante, ¿no?, es la financiación de los proyectos industrializados. No hay, yo por supuesto esto no conocía nada hasta que empezamos con este proyecto, ahora ya tenemos un máster en estas cuestiones, ¿no? Pero con un banco tradicional no se puede financiar una obra donde tienes que poner 5 millones o 6 millones de euros antes de empezar, ¿no? Entonces, claro, este promotor trabaja con fondos de inversión. Los fondos de inversión son más flexibles, le pueden dar el dinero antes, pero para entendernos, porque en este proyecto es muy concreto, cada mes de obra son 200.000 euros de intereses para el promotor. Entonces, un año de obra, pues estamos hablando de 2 millones y pico de euros más, ¿no? Entonces, por eso los 14 meses, ¿no? Cuando esta obra lo normal hubiera sido hacerla en 24 o algo así. Bueno, cuento esto es que es importante, ¿no?, para entender un poco luego la propuesta. También por lo que ha contado César antes de cómo hemos controlado los costes, pues uno ha sido reduciendo el plazo de ejecución, fundamental, porque no está acabado, ¿eh? Llevamos 9 meses de obra
9 o 10, tenemos que acabar en agosto. Lo que voy a enseñar ahora es el proyecto en su estado de hace un mes aproximadamente. Bueno, el proyecto es en Málaga. La parcela, ya digo, de ese concurso era una parcela que parecía imposible. Otra cosa que hizo que no nos lo tomamos como muy en serio, ¿no? Porque era una parcela que tenía limitada por unas vías del tren. Aquí más o menos se ve en el plano, ¿no? Teníamos la mancha azul es el proyecto. La parte la izquierda tenemos unas vías del tren, a la derecha tenemos una autopista y una nacional, gasolineras por todos lados. O sea, la parcela era un desastre. Pero teníamos el mar, la Sierra de Mijas al fondo, el clima de Málaga, que es, bueno, podría ser similar al de aquí. El clima realmente estaba muy bien e intentamos aprovecharlo en la medida de lo posible. Entonces, bueno, estos fueron como... voy a enseñar 3 o 4 imágenes del concurso y luego ya paso a imágenes de la obra. En el concurso hicimos unos esquemas, ¿no?, de lo que nosotros consideramos importante. Pues bueno, teníamos ruidos. O sea, la parcela había que dejar una zona comercial para dar viabilidad también a la propuesta, que es curioso porque luego en la obra lo veréis, que se ha empezado a la vez el edificio comercial y nuestro edificio pone ahí hotelero, pero realmente son apartamentos de alquiler. Y empezaron a la vez y bueno, hay que ver cómo está. Nuestro edificio está prácticamente terminado, el comercial están todavía con los puntales y todo así a medio hacer, ¿no? Teníamos un poco el problema del foco de ruidos en la parte de la carretera de la nacional, una cosa que nos pareció obvia, decir, bueno, pues el edificio tiene que volcarse hacia el mar, ¿no?, en vistas y tal. Pues de las 5 propuestas, la única que puso todos los apartamentos hacia el mar fuimos nosotros. Eso, no sé, pues digo que fue un ejercicio un poco así para investigar y luego pues tenía sentido, ¿no?, en sus planteamientos, ¿no? Bueno, el otro esquema es pues que empezamos a cada vez hacer el edificio, a curvarlo para ganar más superficie específica de fachada y ir aprovechando un poco esas condiciones de vistas y, bueno, hasta la solución final que se puede ver en los esquemas de abajo. Aquí, imágenes que no tienen mucho interés porque son del concurso, tuvimos que hacerlas así más o menos comerciales para que el promotor las entendiera bien, pero bueno, el esquema que nos gusta mucho de Hudson, de un poco la organización de estos proyectos así, de casi viviendas unifamiliares que se van agregando. El proyecto surge, creo que un poco al revés de muchos otros proyectos industrializados, donde en lugar de trabajar con una forma compacta, que luego se rellena en unidades que acaban, digamos, pues eso, rellenándose, ¿no?, y formar la forma final, nosotros trabajamos al revés. Sí que es verdad que, sin saberlo, hicimos una propuesta que se podía industrializar. O sea, son apartamentos, comunidades, donde todos son iguales y lo que cambia es un poco, bueno, que se van como engarzando y al final como si fuera un collar, ¿no?, que se van uniendo todas las piezas y van generando una forma final. Y bueno, le hicimos este esquema para que viera de que conforme íbamos curvándolo más y aumentando un poco esa superficie fachada, pues íbamos pudiendo meter más unidades, todas las que nos pedían, y todas con visuales y con soleamiento pues óptimo, ¿no? Y claro, luego la complejidad vino en cómo engarzar todas estas piezas que, como digo, son todas iguales. Lo hicimos también por un ejercicio de eficacia, ¿no? Decimos, mira, no tenemos tiempo de hacer 180 apartamentos donde cada uno tiene sus particularidades, sino, mira, todos iguales, ¿no? Y los repetimos hasta la saciedad. Luego hicimos variaciones entre ellos, las terrazas, ¿no? Porque, bueno, ahora lo veremos. Esa es la planta del proyecto. No voy a entrar a contarlo en detalle. Tiene usos comunes, es un edificio de apartamentos de alquiler con usos comunes. El esquema, sí que me gusta más el esquema de la izquierda, donde pues que luego, estando allí, sobre todo, porque el promotor no se lo creía del todo, luego ya en obra lo ha visto que sí, es que todas las viviendas pues tienen vistas al mar, algunas, y es verdad que estas profundidades que se ven en los planos de planta, realmente luego estás allí y todo es como que se aplana más, ¿no? Y también consigues algo que para nosotros es importante, de esa sensación de no estar en un edificio muy grande, sino de que cada vivienda pues tuviera una intimidad y una vista casi de vivienda unifamiliar. Bueno, la planta tipo, un poco más o menos lo mismo. Aquí. Ya en la fase de proyecto, al final el promotor nos pidió que aumentáramos a una tipología de 2 dormitorios. Nosotros al principio pensábamos de agregar 2, pero bueno, hicimos luego esta situación mixta. Pero bueno, enseño esto porque el proyecto en un principio lo estuvimos estudiando con el mismo sistema que ha enseñado César de módulos 3D. Ese era el planteamiento inicial. Pero claro, ten en cuenta que este proyecto está en Málaga. Entonces, Andalucía, puede asemejarse un poco a la situación que puede haber aquí en las islas. No hay prácticamente ningún edificio de construcción industrializada de entidad. No hay empresas que lo puedan desarrollar. Tuvimos que hablar con empresas de Barcelona, del País Vasco.
transportar módulos 3D, estamos hablando al final de que eran igual 400 o 500 camiones, la parcela tiene un acceso malísimo, esa solución se tuvo que descartar. Al final, estudiamos otras opciones, la guerra, porque este proyecto empezamos en 2021, lo digo porque ha sido un proceso largo. Cuando empezó la guerra de Ucrania, pues también y aumentaron los precios del acero y del hormigón, ya el promotor estaba continuamente haciendo sus números y se dio cuenta de que en CLT, en madera, pero sobre todo en CLT, le permitía, controlando los plazos y haciendo algunas soluciones un poco particulares que veréis, constructivas, pues llegar a igualar los costes. Al final el edificio, a nivel teórico, costaba lo mismo hacerlo en hormigón que en madera. Y lo digo porque cuando ya teníamos el proyecto hecho en madera, nos llamó el promotor y nos dijo, no puede ser, vamos a hacerlo en hormigón. Eso fue hace como un año y pico. Y lo empezamos a desarrollar, tuvimos que hacer una variación del proyecto de ejecución en hormigón. Al final no, bueno, pues que seguía saliendo que la madera era la solución óptima, ¿no? También, bueno, ahora hablaré un poquito más de lo de la madera. Bueno, este es el jardín, que una cosa muy importante porque yo no soy ninguna Dalí de la sostenibilidad ni de la industrialización y es curioso de que el proyecto tiene muchas virtudes en ese aspecto que al final, pues todos los prejuicios que tenía, pues al final los he tenido que ir superando y convenciendo de que realmente se puede hacer arquitectura con los valores existenciales o culturales o, bueno, estéticos que nos interesan a los arquitectos también, pero con esa base de industrialización, ¿no? y esas limitaciones que al final refuerzan el proyecto. Bueno, solamente contar que el jardín, hay varios tipos de jardines que hemos introducido, un jardín más tropical interior, otros jardines de muy bajo consumo hídrico y que al final van haciendo que esa acumulación de CO2 que luego comentaré, pues durante la vida útil del edificio sigue un poco produciéndose, ¿no? Bueno, esta es un poco todavía esta imagen es bueno, esto es del proyecto básico, pero el concurso era muy similar. Donde se ve un poco el volumen, ¿no? Y donde se ve que todas estas piezas son iguales. Cambian, ¿qué variación le dimos? Pues que las terrazas en estos climas, igual que aquí, donde la terraza es el espacio casi más importante de los apartamentos, pues dijimos, bueno, las viviendas de planta baja tienen peores condiciones de vistas, pues que tengan una terraza mejor. Y conforme iba subiendo, las terrazas son más pequeñas, pero las viviendas tienen mejores vistas. Pues bueno, así un poco equilibrábamos el asunto. Y esta imagen, la anterior era el volumen más o menos como terminado, pues esta imagen es la estructura de madera. Al final el edificio, para poder agilizar la construcción, la manera óptima que vimos es hacer una construcción en CLT, en muros de madera y también, bueno, también con madera laminada, y un sistema un poco híbrido, pero principalmente muros y forjados de CLT, que se construyen a unos 500 metros cuadrados por semana. Es un poco el rendimiento que vimos, 4 personas. Poniendo tornillos, haciendo una solución, bueno, la obra súper limpia, sin ruido. Eso, todos los proyectos que se hacen en CLT, yo llevo un mes asistiendo a conferencias y siempre escucho lo mismo, pero es que es totalmente cierto, ¿no? Bueno, entonces esta es la volumetría de la estructura de madera que luego hemos construido. Aquí un poco hay un dato solamente, he dicho lo mismo. Ahora mismo creo, por lo que dice Egoin, que, bueno, Egoin fundamental, o sea, tuvimos que trabajar con Egoin porque es la única empresa de España que tiene capacidad de producir en velocidad y bueno, y en calidad y en todo, ¿no? Tal cantidad de muros de CLT. Fuimos a la fábrica que tienen en el País Vasco, es una maravilla. Ellos hace 2 años lo hacían todavía más o menos artesanal, ahora lo tienen 100% industrializado, automatizado. El muro de CLT, vale la pena ir a visitarlo porque realmente aprendes muchísimo, ¿no? Pero tienen un sistema de sensores que detectan la madera por calidades, eliminan las partes que están mal, ensamblan, bueno, al final sacan una pieza de 15 metros casi por 3, una pieza enorme que luego una máquina corta con la forma exacta para la fabricación. Entonces, ellos trabajan en milímetros. Nosotros el proyecto lo hemos desarrollado en tecnología BIM, lógicamente, y trabajas en milímetros. Entonces, la libertad creativa realmente es total. O sea, puedes hacer casi superficies curvas también, más complicado, pero bueno, pero que tienes muchas opciones. Bueno, esto es lo de la tecnología BIM. Ahí ya se empiezan a ver algunas fotos de la obra. Esto es que, bueno, nada, era porque también, como al principio me dijeron que íbamos a hablar algo de bioconstrucción, lo que pasa es que me voy a saltar este tema porque lo he contado en otros lados de que las termitas, ¿no? Que también les gusta mucho la madera y ellos hacen unas construcciones
que duran siglos, con ventilaciones naturales, y bueno, nos queda mucho por aprender todavía de lo que se ha ido haciendo en la naturaleza. Vale, y ahora voy a poner algunas imágenes por temas para que se entienda un poco, porque es un edificio complejo y tiene muchas partes. Prácticamente no tengo ninguna imagen de los interiores de los apartamentos porque son muy sencillos. Lo más interesante son casi los espacios de circulación, lo que comentaba antes César, de que son los espacios clave, ¿no? Además, desde varios puntos de vista, son clave a nivel de socialización de los usuarios, también posibilidad dentro. Nosotros los hicimos lo más grande posibles, pero vaciándolos, ¿no? Al final el vacío, el aire es el material casi más barato de construcción, y como aquí podíamos hacerlo, pues intentamos hacer espacios generosos y amplios, ¿no? Que permitieran introducir vegetación, que fueran espacios de socialización y que además a nivel climático pues hubieran buenas ventilaciones, tanto en vertical como en horizontal, y que nos ayudaran al control climático. Pues eso, todos los muros son un edificio de 5 plantas, en unos puntos 6 plantas, y está todo hecho con muros de CLT de 10 centímetros de espesor. Cumple la resistencia al fuego. Además, dejamos el 50% de los muros de CLT se quedan vistos. Eso fue un empeño total que tuvimos de que es verdad que cuando haces promoción privada lo normal es que al final, por tema de calidad de precisión, pues tengas que revestirlo todo. Pues aquí hicimos ese esfuerzo, ¿no? Entonces, los muros de CLT que he contado, forjados de CLT también de 12 centímetros de espesor en este caso. Y lo que iba a contar antes es que al final de los 400 camiones que estimamos que hubieran hecho falta para hacer una construcción 3D, transportarla al lugar, pues con la madera, con todo el sistema de paquetización que tienen optimizado la empresa de Egoin, la empresa que nos ha ayudado todo el desarrollo de ingeniería y de construcción, pues al final han sido 70 camiones. Siguen siendo muchos. Es verdad que lo ideal que hubiera sido pues, tener una fábrica de CLT en Andalucía, ¿no? Pero eso ahora mismo es ciencia ficción. Se están estudiando propuestas, pero bueno, todavía estamos como... Hacen falta un seguro 10 o 15 años para poder llegar a ese punto. Pues venían del País Vasco. No es una situación ideal. O sea, este proyecto es como muy imperfecto en muchas cosas, ¿no? Porque lo ideal hubiera sido, es lo que digo, ¿no? Que fuera todo de kilómetro cero, porque la madera tiene muchas propiedades, pero si lo tienes que traer del País Vasco, pues no es lo mismo. Pero bueno, hicimos todo lo posible para que tuviera las virtudes, ¿no? Vale, voy a pasar algunas imágenes más. Voy subiendo hacia arriba en este, que fue el proceso un poco de construcción. La planta superior son todo ya lucernarios que permiten la luz natural. Todos los espacios de circulación no están climatizados. Tienen un control mínimo de climatología y poco más. Hay un tercer... Bueno, antes he hablado de las terrazas como elemento fundamental. Las terrazas, o sea, todo el CLT está hecho en pino radiata. Sin embargo, las terrazas están construidas con pilares y vigas de alerce, en este caso. Es una madera de mayor calidad, que con un lasur blanquecino pues controlamos también su envejecimiento. Y las terrazas se colocaban a posteriori, se montaban en el suelo todos los pilares esos blancos que veis de madera, se levantaban en vertical y a partir de ahí ya se apoyaban los forjados y unos elementos de borde metálicos que nos ayudaban para atornillar barandillas y las celosías que se iban fabricando a la vez que se iba levantando toda la estructura de CLT. Bueno, la zona de galerías perimetrales quedan todas, ya digo, abiertas, ¿no? Que generan esas fachadas profundas y que nos sirven para dar conexión a todos los apartamentos. El espacio de acceso al complejo, que hicimos una especie de gran marquesina donde está el hall, hay unos usos de coworking y de espacios de socialización. Y luego, bueno, las fachadas. Ventajas de lo que he comentado antes. Esto no es un proyecto 100% industrializado. Tiene un componente importante que es pues todo ese montaje de CLT. Intentamos que las fachadas tuvieran el mismo proceso que el montaje de la estructura, ¿no? Pues también elementos atornillados con chapas industriales muy económicas que también nos permitían controlar costes y al final cierto es también que con 17 centímetros, 16 centímetros de cerramiento teníamos ya la envolvente térmica suficiente para el clima en el que estábamos. Lo cual el promotor, pues también, lógicamente, esa optimización del ratio construida útil, pues también era importante, ¿no? Si ves aquí. Bueno, esto es de la semana pasada, aquí está ya casi terminado. Bueno, un poco los cortes que hicimos en las chapas para que fueran más fáciles de montar.
algunas visuales ya con las correderas estas de protección solar montadas. Estamos empezando ahora a hacer la parte de los caminos. Los baños prefabricados, igual que lo que ha enseñado César, aquí la única particularidad es que pues era un poco en la coordinación con el montaje de la estructura de CLT, ¿no? Pues había que ir, pues las grúas un poco, ponerse de acuerdo para que se pudiera meter el baño, que no paralizara el montaje del CLT. Aquí, vale. Y bueno, yo ahora voy a enseñar unas fotos, son 3 o 4 tenía un vídeo antes, pero lo quité porque el otro día me dio problemas y dije, bueno. Y para que veáis un poco el proceso de obra, ¿no? Una mejora del terreno a nivel de cimentación, hicimos una especie de forjado sanitario, o sea, la cimentación realmente es una losa con un forjado sanitario que nos permitía llevar todas las instalaciones horizontales. En la parte de la derecha, que es el comercial, que se estaba haciendo el movimiento de tierras, veis ahí un poco la madera que se ve en la parte de la derecha, que eso era prácticamente el trabajo de una semana y poco más, ¿no? Y a ver, aquí eran como, no sé, mes y medio después, pues estaba así, ¿no? Mientras que el comercial, pues inundado, no se podía trabajar. El comercial siempre es la parte de la derecha. Ve, aquí ya teníamos, esto eran creo que 4 meses de montaje de madera y bueno, y el edificio, pues claro, ya a la vez, quiero decir, cuando estábamos terminando la pata 3, las instalaciones de la pata 1 estaban prácticamente montadas. Las carpinterías, como he comentado antes, en CLT trabajas en milímetros, las carpinterías van sin premarco. En este caso no interesaba traerlas con los paneles de fachada, pero no se tomaban medidas de obra, se estaban fabricando a la vez que se estaba colocando el CLT. Entonces era llegar, atornillar y poco más. Las vistas desde las vías del tren, ¿no? Que se ve. Esta foto es anterior a la otra, pero bueno, como era otro punto de vista, pues también la quiero enseñar. Y esta de hace un mes y medio, como he comentado. Y ahora voy a enseñar, contratamos a un fotógrafo, a Fernando Alda, que es un fotógrafo amigo nuestro que nos hace fotos de todas las obras, y voy a enseñar unas cuantas fotos para que veáis un poco la atmósfera de los espacios y sobre todo los interiores que, como he dicho, todo lo que estáis viendo de madera, por fuera sí que lo estamos revistiendo para proteger la madera del agua, del sol, que evidentemente pues ahí para temas de durabilidad es fundamental, pero en los interiores, como he comentado, el 100% de los techos quedan vistos y el 50% de los... Bueno, y dentro los planos verticales de los espacios comunes todos quedan vistos de CLT, de madera, y en el interior de las viviendas el 50%. Bueno, la marquesina de acceso que he comentado, con la estructura ahí un poco preparada para luego colocar el muro cortino, los acristalamientos. Aquí tendríamos como la galería de circulación que nos irá conectando todo el edificio en planta baja. Todo este sistema de pasarelas que he comentado antes que van como engarzando todos estos bloques que ya digo que son como piezas de 5 plantas rectas muy irregulares, mientras que las pasarelas se van un poco pues girando y digamos acomodando para conectar todos estos elementos. La luz siempre cenital, la verdad es que al final los espacios más interesantes, en mi opinión, son los de planta baja casi, porque ahí es como que la luz viene desde arriba, pero exactamente no ves de dónde, y acaba pues como construyendo, ¿no? Todos estos espacios de conexión. Todo esto está lleno de vegetación, como he comentado, todas esas jardineras que metemos para meter, en este caso metemos un par de jingos, ahí perforamos la cimentación para ahora mismo quería meter una foto, pero me la ha enviado mi socia, pero ya hemos llegado tarde. Pero bueno, están totalmente verdes y este espacio es que cambia radicalmente cuando ya la vegetación empieza a crecer. Y toda esa madera que estoy comentando va a quedar así, ¿no? Con las vigas de madera laminada y los muros de CLT de Alerce. He comentado antes que las viviendas son muy pequeñitas, son apartamentos con luces de 3 metros aproximadamente, lo que nos ha permitido hacer forjados de 12 centímetros, pero en las galerías que teníamos luces de 15 metros, en algunos casos casi de 20 metros, pues ahí nos hemos apoyado en vigas de madera laminada, ¿no? Para dar un poco más y mantener los forjados de 12 siempre. Las instalaciones van a quedar vistas también, el promotor le preocupaba que tuviéramos, o sea, él estaba muy preocupado con el tema de incendios, entonces hemos metido un sistema de rociadores en todo el edificio. Y claro, no quería que lo metiéramos en trasdosado ni nada, sino que al final todas las instalaciones pues van a quedar accesibles, ¿no? Y aquí se empieza a ver algunas imágenes de los patinillos que íbamos como conectando que iban ya preparados para conectar todos los sistemas que van abasteciendo a los apartamentos.
Bueno, algunas fotos más de la galería, de los espacios de circulación. Aquí se van viendo las tuberías de rociadores, todo galvanizado. Las escaleras al final se van haciendo cuando haces el despiece del panel matriz de CLT, pues casi que los restos pues aprovechan para hacer escalones, ¿no? Y entonces al final la escalera de una forma muy fácil pues puedes acabar de construirlo, ¿no? Los lucernarios de la última planta. Y bueno, más o menos ya creo que todo esto lo hemos estado viendo. Los exteriores, las terrazas, ¿no? Que al final pues, el edificio se compone casi, no tiene casi ventanas, ¿no? Son como al final terrazas profundas que acaban en el espacio interior. Todo el sistema de barandillas también galvanizado que se fue preparando en taller a la vez que se iba construyendo el edificio con mallas industriales muy convencionales y incluso económicas, se iban atornillando. La protección solar, fíjate, aquí el promotor estaba convencido en que la estructura tenía que ser de madera natural, porque al final el CLT es un poco de por sí así, pero las protecciones solares quería que las hiciéramos de aluminio. Nosotros nos empeñamos, decíamos, hombre, no tiene sentido que al final lo que nos va a generar casi los primeros planos pues sean de otro material. Al final, bueno, madera termotratada para todas las protecciones solares. Bueno, el equipo que participó con nosotros, que lógicamente, ya digo, ha sido un proyecto llevamos ya 4 años trabajando en esta obra, una dedicación casi total por mi parte y bueno, aprendiendo y disfrutando todos los días. Muchas gracias.